Si alguna vez has leído la Biblia de principio a fin, probablemente notaste algo que parece inquietante. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como un fuego ardiente, comandando guerras, castigando naciones, hiriendo a los malvados sin dudar. Pero luego, en el Nuevo Testamento, es como si la tormenta se hubiera calmado. De repente, Él habla de amor, perdón y misericordia. El mismo Dios, ahora enseñando a poner la otra mejilla. Para muchos, ese cambio parece casi imposible de entender. ¿Cómo puede el mismo ser eterno parecer tan diferente en dos partes del mismo libro? Algunas personas intentan explicarlo con respuestas simples. Los tiempos eran diferentes entonces, o Dios simplemente cambió su enfoque. Pero en el fondo, eso no satisface la pregunta, ¿verdad? Porque si Dios es inmutable, ¿cómo puede su comportamiento parecer cambiar de manera tan drástica? Tal vez la verdad no sea que Él cambió, sino que nosotros cambiamos. Tal vez lo que vemos en esas páginas no son dos versiones de Dios, sino dos espejos reflejando el crecimiento de la humanidad, nuestra capacidad en evolución para entenderlo. En uno, un padre criando a sus hijos con límites firmes. En el otro, un padre enseñando a esos mismos hijos a caminar en libertad. Aún así, esa explicación no elimina la tensión. ¿Por qué el Dios que una vez envió diluvios y fuego, más tarde eligió morir en una cruz? ¿Por qué el juicio se transformó en gracia? ¿Por qué el poder se transformó en paciencia? Para entenderlo, debemos entrar en la historia misma, porque detrás de cada mandamiento, cada milagro y cada acto de misericordia, hay un patrón, un plan que se desarrolla a lo largo de los siglos, conduciendo a una revelación final de quién es realmente Dios. Y una vez que lo veas, nunca volverás a mirar la Biblia de la misma manera. Para entender por qué Dios parece tan diferente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debemos volver al principio, a un mundo que aún estaba aprendiendo lo que significaba la santidad. El Antiguo Testamento no fue escrito en un tiempo de paz o comodidad. Era un mundo de sangre, guerra y supervivencia. Cada tribu tenía sus propios dioses, cada uno exigiendo lealtad mediante el miedo y el sacrificio. En medio de ese caos, el Dios de Israel se estaba revelando, no a una audiencia moderna, sino a un pueblo moldeado por la brutalidad. Su justicia debía ser severa, porque la misericordia, en esa era, se veía como debilidad. Piénsalo. Cuando crías a un niño que no sabe nada sobre el bien y el mal, las primeras lecciones llegan a través de la disciplina. No negocias con un niño que corre hacia el fuego. Gritas, lo apartas, incluso si llora. De muchas maneras, ese es el tono del Antiguo Testamento. Un padre protegiendo a sus hijos, a veces con una intensidad aterradora. Estaba enseñando a la humanidad el costo del pecado, lo que causa la desobediencia, lo que sucede cuando las personas se alejan de Él. Pero a medida que la historia avanzaba, algo comenzó a cambiar, no en Dios, sino en nuestra capacidad de entenderlo. La humanidad creció, las civilizaciones avanzaron, los corazones comenzaron a buscar un significado más allá del miedo. Profetas como Isaías y Jeremías empezaron a insinuar algo más profundo, un nuevo pacto, escrito no en piedra, sino en los corazones. Era como si Dios estuviera preparando al mundo para una transformación demasiado grande para comprenderla. Cuando Jesús apareció, no fue la llegada de un nuevo Dios, sino la revelación del mismo Dios.
visto a través del lente de la madurez. Lo que antes se enseñaba mediante leyes y castigos, ahora se revelaba mediante amor y sacrificio. La cruz no fue una contradicción del Antiguo Testamento, fue su conclusión. El Dios que antes exigía justicia, ahora estaba tomando esa justicia sobre sí mismo. Pero nota algo. Incluso en el Antiguo Testamento, bajo el trueno y el juicio, hubo momentos de profunda ternura. Cuando Dios caminaba con Adán en el jardín, cuando perdonó a Noé y prometió nunca más inundar el mundo, cuando llamó a Abraham, no porque fuera perfecto, sino porque creyó, la misma compasión que Jesús mostró ya estaba allí, escondida dentro del fuego. La diferencia es que ahora, a través de Cristo, el velo finalmente fue levantado. Esa es la historia que la mayoría pasa por alto. El Antiguo Testamento nos muestra el costo del pecado. El Nuevo Testamento nos muestra la cura. El fuego no desapareció, solo cambió de forma. Se convirtió en el corazón ardiente de la gracia. Cuando Jesús caminó por la tierra, la gente esperaba el mismo tipo de Dios de siempre, uno que tronaba desde los cielos, que castigaba al instante, que gobernaba con poder visible. Pero en su lugar encontraron a un hombre que tocaba leprosos, comía con pecadores y lavaba los pies de sus seguidores. Para muchos eso parecía debilidad, pero en realidad fue la revelación más poderosa de la fuerza divina que el mundo haya visto. Lo que cambió no fue el corazón de Dios, fue su método para alcanzar el nuestro. En el Antiguo Testamento, su presencia descendía como fuego sobre el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, esa misma presencia se arrodillaba en el polvo junto a los quebrantados y perdidos. El Dios que antes decía no te acerques, ahora decía sígueme. No era una versión más suave de Dios. Era el cuadro completo finalmente revelado. Imagínalo como la luz que atraviesa un vitral colorido. Desde afuera parece fragmentada, dura, impredecible. Pero cuando entras y la luz del sol pasa a través, ves el patrón, la belleza detrás del caos. El Antiguo Testamento era esa vista exterior. El Nuevo Testamento es cuando finalmente entramos y vimos la luz por lo que realmente era. Y aún así, las enseñanzas de Jesús no borraron la justicia de Dios, la cumplieron. Cada acto de misericordia fue pagado con sangre, la suya propia. Cada palabra de perdón estaba anclada en el sufrimiento. El Dios que una vez envió plagas a Egipto, ahora cargaba las enfermedades del mundo sobre sus hombros. La misma voz que dijo, hágase la luz, fue la que gritó, consumado es. Dios nunca dejó de ser justo, nunca dejó de ser santo. Pero en Jesús, justicia y misericordia colisionaron en un solo momento. La ira que antes caía sobre las naciones, ahora caía sobre Él mismo, no porque Él cambiara, sino porque el amor encontró su máxima expresión en el sacrificio. Y piensa en esto. Las personas que lo seguían tuvieron dificultades para creerlo. Querían un rey guerrero, no un siervo sufriente. Querían truenos, no lágrimas. Esperaban que Dios viniera con un ejército, no con una cruz. Pero ese era el punto. Él no vino a conquistar imperios, vino a conquistar corazones. Por eso Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí,